Buenos días, familia. En el programa de hoy vamos a hablar sobre lo que ya estaba claro en la revista The Economist. Resulta que la revista The Economist, en esta edición, que hicimos un análisis, no solo en Patreon, aquí también, un análisis, medio rapidito, pero que mencionamos las cuestiones más importantes. Sabemos que la revista The Economist es una revista que trabaja para la élite, es una revista que pertenece en realidad a la raza de víboras y es una revista que obviamente que va anunciando cuáles son los planes de la élite. Estamos hablando de que muchos se preguntarán, pero en esta portada estaba anunciada ya el fallecimiento del Papa Francisco. La realidad es que sí. Cuando vemos esta portada que nos remite directamente a un mercado, obviamente que mercado de peces y pescados, y es un mercado importante en Tokio, aquí vemos una figura muy interesante, que es la cabeza de un pez. No es cualquier pez, es un delfín. Si nos ponemos a investigar, en ningún tipo de mercado de este estilo, en ningún tipo de mercado, se vende este tipo de pescado, de cabezas de delfines. O sea que esto obviamente no es algo literal, sino que es algo simbólico. Esta cabeza de pez automáticamente nos remite a la forma de la mitra papal. Sí, la forma de la mitra papal, el tocado de los papas, que nos hace referencia directamente al dios, entre comillas y con minúscula, Dagón, que ahora vamos a hablar de esto. Pero esta cabeza no aparece así como así, aparece muerta sobre un cajón de un mercado. O sea, vemos la cabeza de un pez, en este caso un delfín, que en realidad no tiene connotaciones con la vida real porque en ningún mercado se vende este tipo de cabeza de delfín, pero sí es un fuerte símbolo que nos remite a la mitra papal. Esto significa que el Papa iba a fallecer en los próximos meses. Miren de cuándo es esta revista y evidentemente nos estaba remitiendo a que en el 2025 iba a fallecer el Papa Francisco. Yo se los dije en varios programas, cuando el Papa Francisco empezó, que se enfermaba, que se mejoraba, que se enfermaba y luego se internó durante tanto tiempo y luego mejoró. Yo les dije que tarde o temprano esto era algo que era crónica de una muerte anunciada, es decir, si no iba a ser en los próximos días, iba a ser en las próximas semanas, o lo iban a hacer desaparecer, o lo iban a hacer renunciar, o directamente lo iban a liquidar. Ustedes saben que esto de liquidar es algo que ya lo han hecho, esto ya ha sucedido en otras oportunidades. No puedo entrar mucho en detalles con respecto a este tema, pero no me quiero ir mucho más por las ramas. Esta cabeza de pez muerta sobre un cajón del mercado, obviamente que nos estaba indicando que el Papa Francisco en el 2025 iría a fallecer. Y para colmo de los colmos, este simbolismo también es muy importante, de un periodista sacando fotos, un periodista sacándole fotos a la cabeza muerta sobre un cajón de mercado de un delfín. Evidentemente que esto remite a la prensa internacional, la prensa mundial, con los ojos puestos en el fallecimiento del Papa Francisco. Y obviamente esto es un primado negativo, ¿no? Esto es un primado negativo que indica claramente que todo esto iba a ser así. Ahora, lo realmente importante, estamos viendo la cabeza de este delfín, ¿no? Nos remite a la mitra papal, que en realidad remite al dios Dagón. Sí, había una fuerte creencia, los griegos, los babilonios, sobre la deidad pagana del dios dragón. Dagón, en la mitología babilónica, era el dios del agua, era un híbrido, mitad hombre, mitad pez. En la mitología griega era conocido como Anes. Esto de híbrido, mitad hombre, mitad pez, hay toda una historia en los libros de mi autoría sobre la hibridación. Y hablando de hibridación, lo que me hace acordar es a la película Cónclave, ¿no? De que el nuevo papa que eligen es un híbrido entre hombre y mujer, tiene los dos sexos. Yo hice análisis en el otro canal con respecto a la película Cónclave y a que es toda una apología a la agenda. La realidad es que hay todo un vínculo con este dios Dagón, que no era otra cosa que un demonio, híbrido, mitad hombre, mitad pez. Esto también anuncia el advenimiento de la bestia y el advenimiento del falso profeta. Recordemos que este era un híbrido que durante el día emergía desde el agua y era responsable de la enseñanza de arte, ciencia y escritura a la raza humana.
Enseñó a construir ciudades, erigir templos, elaborar leyes y explicó los principios del conocimiento geométrico. Y bueno, enseñó muchas otras cosas que yo lo platico en los libros de mi autoría, la importancia y todo lo que influyeron las entidades demoníacas, todo lo que influyeron los demonios en no solo las civilizaciones en sí, las culturas de las personas, enseñaron arte, enseñaron conocimiento, tecnología. Yo esto lo explico y está muy relacionado con la invasión demoníaca que estamos viviendo hoy por hoy. Así que, como les digo, la muerte del Papa Francisco ya estaba anunciado en la revista The Economist. Esto se relaciona a su vez con la cabeza de este pez, que se relaciona con Dagón, que tiene que ver con hibridación y que tiene que ver también con entidades demoníacas. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que esto está anunciando el advenimiento del anticristo, el advenimiento de un papa que sin duda ninguna va a ser el último papa, el falso profeta con mayúscula, más allá de todo el simbolismo que hay, ¿no? Porque el Vaticano y las vestimentas y los símbolos está todo relacionado con simbología pagana. La mitra papal es un tocado ceremonial de los obispos y abades en la Iglesia Católica, símbolo de autoridad eclesiástica y espiritual. Su origen se remonta a la mitra utilizada por los antiguos sacerdotes hebreos y luego se desarrolló como una insignia distintiva de jerarquía eclesiástica. La mitra, junto con el báculo y otros atributos episcopales, representa la autoridad que los obispos ejercen, vamos a ponerlo entre comillas, en nombre de Cristo. Entonces, esta mitra papal es un sombrero ceremonial usado por los papas, derivados de la mitra episcopal, que a su vez tiene raíces en vestimentas sacerdotales hebraicas. Por su parte, el dios Dagón era una deidad filistea, representado con forma de pez en la parte inferior y humano en la superior, adorado por los filisteos. Así que, como vemos en la revista The Economist, ya estaba plasmado este primado negativo de la muerte del Papa Francisco. Vamos a seguir de cerca toda esta historia porque hay muchas novedades. Ahora actualmente la sede se encuentra vacante, pero próximamente se dará el cónclave y continuaremos analizando no solo el cónclave en sí mismo, sino todo lo que se viene ahora con el último papa, punto fundamental en la historia de la humanidad. Sin nada más, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.